pobres caballeros de Cristo, pretendían hacer una síntesis entre la vida del monje y la del guerrero. Los templarios surgieron a inicios del siglo XII tras la fundación de varios estados en el levante mediterráneo, cuyos territorios habían sido conquistados en la Primera Cruzada, donde habría sido levantado alguna vez el Templo de Salomón. Por esta razón serán llamados caballeros templarios u Orden del Temple. Recibieron muchas donaciones que permitieron que la orden crezca rápidamente. Se convertirían en una fuerza armada de élite. Lo que son las células de las bandas terroristas, es decir, la célula interna, la estructura de las bandas terroristas, viene de los jesuitas, porque lo aprendieron de los templarios que estuvieron en contacto con los assassins. Eso proviene de los assassins. Estas órdenes son las primeras multinacionales. Los templarios rápidamente crecieron en miembros, en fama, en prestigio y en recursos. Que muchos reyes los hayan contratado como asesores financieros. Este expertise en la gestión de recursos a un nivel internacional los motivó a crear un sofisticado sistema bancario. Era una banca internacional, no estatal, y que ofrecía algunos servicios revolucionarios: depósitos, fideicomisos y préstamos. Como servicio de depósito ofrecían lo que hoy llamaríamos cajas de seguridad. Si uno quería proteger su dinero u objetos de valor, los templarios lo guardaban y te daban un certificado de depósito. Como tenían sucursales bancarias en la mayoría de reinos cristianos, un servicio muy novedoso que implementaron consistía en la posibilidad de depositar una suma de dinero, por ejemplo, en París, y poder retirarlo en la sucursal de, por ejemplo, Londres. Estos cheques de viajero fueron pensados especialmente para los peregrinos. Los nobles ponían sus propiedades y negocios en control de los templarios para que ellos lo administren o lo salvaguarden durante un plazo de tiempo determinado. Similar a un contrato de fideicomiso moderno, también existían beneficiarios. Si el noble en cuestión moría en una guerra o se accidentaba en un viaje, estos activos podían ser entregados a una persona en particular: el cónyuge, los hijos o la iglesia. Por eso también servía como un seguro para proteger a familiares ante una muerte desprevenida. Aunque todos podían pedirlos, sus principales clientes eran los reyes, especialmente los de Inglaterra, Francia y Aragón. Recordemos que la usura estaba prohibida y que generalmente se entendía como usura cualquier tasa de interés sobre el préstamo. No obstante, se permitía cobrar una tarifa de servicio. Solían usar lo que hoy llamamos factoraje financiero. Fue tanta la riqueza del Imperio bizantino que los templarios y los venecianos tardaron 50 años en sacarlos. La mayor parte de la riqueza se transformó en monedas. En 1313, la Iglesia expulsó a los templarios. Vale. 1316, o sea, 3 años después, se crea en Venecia, que hay que recordar que la serenísima Venecia fue durante siglos el mayor poder económico del mundo. 3 años después de la desaparición de los templarios se crea en Venecia el Consejo de los 10. Todo esto está datado, documentado, esto no se oculta. Incluso digamos que las sesiones del Consejo de los 10 ya son públicas. Es brutal lo que se encuentra ahí. Bueno, el Consejo de los 10 estaba, digamos, por encima del Senado de Venecia. Al Senado de Venecia solo podían acceder aquellas familias cuyos apellidos dataran en aquella desembocadura de río desde el siglo VII. Perdón, desde el siglo VII, es decir, aquellas familias que sobre todo venían de Roma. El Senado de Venecia era una república, era quien tomaba las decisiones y estaba el Doge, o sea, una especie de rey al mando. Bueno, pero el Consejo de los 10 estaba por encima. Era una especie de inquisición. Cuando las decisiones democráticas no eran del agrado del poder, actuaba el Consejo de los 10 para matar, infiltrar, lo que ustedes quieran, hasta el punto que sus agentes secretos estaban dispersados por toda Europa.
crisis iniciada entre los niveles altos de la masonería alemana con la ruptura de la estricta observancia templaria. En la cima de la jerarquía de la pirámide se encuentran los templarios de octógono suizos.